Listo, ahí pueden ver bien las diapositivas. Sí, Listo, chicos, entonces vamos a continuar con la clase de hoy, que es la clase 6 de este módulo 3. Estamos revisando lo que son los productos naturales y recordemos que para los productos naturales el registro ISP inicia con la letra N, en el número y el último año de actualización del registro sanitario. En este caso, entonces, tenemos el metamucil, son cutículas de semillas de plántago. La indicación es tratamiento de la constipación. La forma farmacéutica en este caso es polvo para suspensión oral y la dosis recomendada va a depender de la edad. Para mayores de 12 años es una cucharada en un vaso de agua hasta 3 veces al día. Para los niños de 6 a 12 años es media dosis de adulto en 240 mililitros de agua, puede ser también jugo y puede ser 3 veces al día. Si es la primera vez que se toma, se debe empezar por una dosis diaria y ver cómo el cuerpo responde al medicamento. Y no se debe utilizar en menores de 6 años. Tenemos el Caloa. El Caloa es Pelargonium sidoides. Es un coadyuvante en el tratamiento de las infecciones agudas de las vías respiratorias. Se utiliza más o menos en estas fechas principalmente para evitar infecciones del tracto respiratorio, evitar enfermedades relacionadas, sobre todo con la estación de invierno. Entonces, generalmente, para prevenir, se toma antes de. La forma farmacéutica es solución oral para gotas. La dosis recomendada en adultos y mayores de 12 años son 30 gotas 3 veces al día. Los niños de 6 a 12 son 20 gotas 3 veces al día también. Y de 1 a 5 años son 10 gotas 3 veces al día. Se utiliza principalmente como preventivo, ¿cierto?, de enfermedades respiratorias. Y es coadyuvante en el caso de que haya ya presente alguna infección de las vías respiratorias. El Ginkgo Max, que el principio activo es Ginkgo biloba, en este caso de 80 miligramos, pero el Ginkgo biloba también hay varios laboratorios que lo tienen de 40 miligramos. La indicación es tratamiento sintomático de la insuficiencia vascular cerebral y la insuficiencia arterial vascular periférica. La forma farmacéutica son cápsulas. La dosis recomendada es una cápsula 2 veces al día, ¿cierto? Para esta presentación de 80 miligramos. La duración del tratamiento va a depender del cuadro clínico. Debe durar por lo menos 8 semanas en casos crónicos. Entonces, esto quiere decir que este medicamento se debiese utilizar por lo menos 2 meses para ayudar a ver el efecto, sobre todo en esas personas que tienen esa insuficiencia vascular. Y el registro ISP es N 450 y la última actualización fue en el 2022. Listo. Estos son los principales em, productos naturales y los que vimos en la clase pasada que generalmente se encuentran en las farmacias. Obviamente van a haber cambios y variaciones dependiendo de la farmacia y de qué tanto la farmacia tenga potenciado esa parte de productos naturales, pero básicamente estos 10 productos siempre están. em, ya si hay farmacias que están más interesadas o digamos que explotan más esa parte de los productos naturales, pues claramente van a tener mayor stock de estos o puede hacer que incluso en algunas farmacias no tengan incluso ni siquiera esta cantidad de fármacos que vimos acá. Vamos a empezar con la homeopatía. eh, Antes de hablar y de adentrarnos en los conceptos de la homeopatía como tal, de comprenderla, de revisar cuál es la teoría, vamos a ver algunos conceptos. El solvente, el solvente es esa sustancia que disuelve, ¿cierto? Que dispersa otras sustancias que se llaman solutos.
Por ejemplo, cuando yo tengo un inhalador, en el inhalador el medicamento está en polvo, ¿cierto? Pero el gas es el solvente. Generalmente el solvente es la parte más extensa en donde se distribuye el soluto y generalmente el soluto es el medicamento o es el principio activo. En las suspensiones, que a veces la confundimos con jarabes, pero no es lo mismo. Al jarabe lo que lo hace jarabe es el porcentaje de azúcar que tiene y la suspensión es un soluto, son unas partículas de medicamento suspendidas en un solvente, que en este caso es solución. Entonces, el solvente rodea las partículas del medicamento, ayuda a separar y a homogenizar, hace que haya una mejor distribución de ese soluto o medicamento en un espacio determinado y ayuda con la dosificación de los medicamentos. Entonces, eso es un solvente en la parte farmacéutica. Como les dije, es la parte más extensa de la solución porque el solvente más el soluto pues hace la solución. Suele estar en estado líquido, pero como les dije, también puede ser gaseoso, como en el caso de los inhaladores. Un ejemplo común de solvente es el agua, que se utiliza con frecuencia como solvente en numerosos procesos químicos y biológicos. Por ejemplo, en los inyectables, pues el solvente, o también lo denominamos vehículo, es el agua muchas veces, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es sal en agua, ¿cierto? Entonces, esa sal es el soluto, el agua es el solvente. Y el soluto es la sustancia que es disuelta por el solvente, generalmente está en menor cantidad, em, puede ser sólida, puede ser líquida, puede ser una sustancia gaseosa. Y como les comenté, ahorita el cloruro de sodio, ¿cierto? El agua es el solvente, pero el cloruro de sodio, el sodio, este NaCl, es la parte del soluto, que es lo que conforma los sueros. Entonces, el soluto puede ser el azúcar en el agua, el soluto puede ser la sal en el agua, puede ser también ese bromuro de hipratropio en ese gas eh, que es jale presurizado, puede ser también el agua en una suspensión, por ejemplo, de flucloxacilina, de acitromicina, que es el polvo. Y la dilución, entonces la dilución se refiere al proceso de reducir la concentración de una sustancia en una solución mediante la adición de más solvente. Entonces es hacer que el producto sea menos concentrado, ¿cierto? Es ir diluyendo, es ir disminuyendo el soluto, es ir agregando más solvente para, como su nombre lo dice, diluir esa solución. Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos una muestra y mire que está más coloreada. Aquí en este caso el soluto es de color rosa y yo tomo un ml y lo llevo a este frasco y lo diluyo, ¿cierto? Lo diluyo. Mire que está un poco más claro que acá. De aquí vuelvo y tomo solo un ml y con ese 1 ml le agrego 9 ml más y mire que está más diluido y así sucesivamente. Esto es un proceso de dilución. Es como Sí. echarle más agua a una solución. Ah, que antes me llamó que la señora que estaba ahí Ya, el antes. término homeopatía se deriva Y, de la palabra griega, que es homeos, que es similar, y patos, que es enfermedad. Este concepto se refiere a un enfoque terapéutico que se basa en el principio de similitud. Dicho ay, no, principio postula la capacidad de tratar enfermedades mediante la administración de dosis infinitesimales de sustancias que en no, cantidades ponderables podrían inducir en la individuos otra, sanos síntomas similares a los de la enfermedad que se pretende tratar. Entonces, la homeopatía es, digamos, bien diferente a lo que nosotros hemos llamado alopatía y es esa medicina tradicional que siempre tenemos en nuestra mente. Por ahí hay un ellos, micrófono abierto, chicos. porque lo que quería era Apaguen, que por favor, los micrófonos.
Sí, sacate a pasear, Sara. ¿Ah? Cristina, tienes el micrófono encendido. Listo, entonces la homeopatía es como lo contrario a la alopatía. En la alopatía el medicamento tiene o tenemos claridad de que ese principio activo va a ir a actuar en ese receptor, lo va a inhibir, va a evitar que la sustancia normal del cuerpo genere su efecto. En este caso, la homeopatía no tiene o no brinda claridad, no dilucida un mecanismo de acción. Ya no es como este componente va a ir a actuar en tal parte y va a desencadenar estas reacciones, ¿cierto? No hay mucha claridad en esa parte de el efecto, dónde actúa, qué pasa, sino que simplemente en la homeopatía hay como la teoría de que el medicamento está muy diluido, ¿cierto? El producto que va a ir a hacer el efecto está muy diluido. Los homeópatas hablan de que el agua o el solvente tiene como una memoria, como que la memoria del soluto, y entre más diluido esté ese componente que va a ir a hacer o a estimular nuestro cuerpo para que se defienda nuestro cuerpo, em, está muy, muy, muy diluido y deja como una memoria en ese solvente para hacer el efecto. Entre más diluido, más efecto tiene. Entonces es un poco diferente a la medicina alopática porque en la medicina que nosotros generalmente manejamos, entre más concentración, pues el efecto es más alto, ¿cierto? Un enalapril de 20 va a tener un efecto mayor que un enalapril de 10. En la homeopatía, no, en la homeopatía se habla de que entre más diluido, entre más potenciado, sea el medicamento, sea como que se genera una dinamización, como la sucusión, como cuando se agita la dilución, se le imprime esa energía que va a ir a hacer el efecto. Y hablan de que ese componente que entra a nuestro cuerpo lo que hace es estimularnos a nosotros mismos, a nuestro organismo, y generar una respuesta nuestra en contra de ese problema de salud que estamos afrontando. Entonces, inicialmente se confunde un poco el concepto con lo que es la vacuna, que es introducir microorganismos u organismos atenuados para generar eh, un efecto propio del cuerpo para defenderse, ¿cierto? Generar anticuerpos. La homeopatía se presenta como una forma de terapia y no como una medicina aislada. En este sentido, puede integrarse de manera armoniosa en el marco de la medicina contemporánea. La definición también engloba los principios fundamentales que guían la práctica de la homeopatía. En primer lugar, el principio de similitud y en segundo lugar, el uso de sustancias medicamentosas en dosis infinitesimales. Y cuando digo infinitesimales, es como una gota en una piscina, una gota de ese componente, de ese soluto, en toda una piscina. Entonces existen dos paradigmas para el tratamiento de enfermedades. El primero busca curar con lo contrario, que es la alopatía, y el segundo indica que un problema de salud se cura con algo similar. Entonces, eh, en la alopatía se indica que a través del principio lo contrario se cura con lo contrario, los síntomas se combaten con medicamentos químicos que se oponen a la enfermedad. Entonces aquí hace mucha referencia a lo que son antagonistas, un antihistamínico, un bloqueante de canales de calcio, un beta bloqueador que disminuye la presión arterial. Para este paradigma, que es la alopatía, que es en donde nosotros generalmente estamos inmersos, la enfermedad es externa, por lo que se enfoca en analizar los síntomas, se basa en las evidencias del órgano dañado, aplica estudios físicos y mentales para emitir un diagnóstico, trata y cura la enfermedad con medicamentos y vacunas.
La curación es la desaparición de los síntomas y en cuanto al costo, pues depende del tipo de medicamento, de la patente o similar, ¿cierto? Si es marca, si es genérico. Entonces, lo que nosotros estamos acostumbrados a hablar, a ver, a utilizar es la alopatía, generalmente. Tenemos también otra opción que es la homeopatía. Se basa en lo semejante, como en la premisa de que lo semejante se cura con lo semejante. Los tratamientos son con preparados que producen los mismos síntomas que se buscan curar. Entonces, por ejemplo, si, no sé, una, eh, una alergia se presenta por el polen, entonces la homeopatía indica que ese polen, una pequeña parte del polen, como en mucha cantidad de agua, ¿cierto? Un pedacito de polen en una piscina de agua, pueden generar alivio de síntomas alérgicos porque dice lo similar cura lo similar, pero lo similar muy diluido. Entonces, lo que habla la homeopatía es que se genera como una cierta estimulación a nuestro cuerpo para que se defienda o como genere mecanismos propios para defenderse de una sintomatología o una enfermedad específica. Entonces, en la homeopatía, en este paradigma de la derecha, se habla que la enfermedad es tratada como un desequilibrio bioenergético. Entonces, la homeopatía llega a equilibrar esa energía. El diagnóstico es con base a malestar, aspectos cotidianos y estado de ánimo del paciente. Los medicamentos son sustancias preparadas a través de la técnica de dilución para potenciar su efecto. Tiene el objetivo de fortalecer el cuerpo para que se cure a sí mismo y el costo es más asequible, pero yo no estoy tan de acuerdo con eso, ¿cierto? Porque igual encontramos medicamentos homeopáticos que son bastante costosos, entonces es relativo, ¿cierto? Tampoco puedo decir que la alopatía es más económica porque si estamos hablando de un tratamiento oncológico, pues claramente no lo es. Y si ustedes se ponen a pensar en la homeopatía, en rara, o sea, no existe un tratamiento oncológico. O sea, la homeopatía es más como una terapia alternativa y coadyuvante, ¿ya? Pero por sí misma no es, o sea, no se aplica para enfermedades graves. El enfoque terapéutico conocido como tratamiento, según lo contrario, se basa en la expresión latina contraria contraris curantur, que son los contrarios se curan con los contrarios, ¿cierto? Todo lo que nosotros conocemos, antagonistas, actúan el receptor, actúa inhibiendo la enzima. Este método implica la utilización de medicamentos opuestos o remedios opuestos a los síntomas presentes en el paciente para tratar enfermedades. A esta práctica se le denomina alopatía, siendo alos en griego equivalente a contrario, mientras que el tratamiento de acuerdo con el principio similimum, expresado en latín como similia, similibus curantur, que es los semejantes se curan con los semejantes, constituye el fundamento de la homeopatía. Sin embargo, la validación experimental y la sistematización de este principio se atribuyen al médico alemán Samuel Hahnemann. Y de ahí es que salen estas farmacias que hay en Chile, que son las Hahnemann. En 1770, al introducir al alemán la obra científica Materia Médica del científico escocés Colin, Hahnemann observó contradicciones en la información sobre la corteza de quina. Para aclarar estas discrepancias, experimentó consigo mismo los efectos de la quina y notó que esta sustancia utilizada en el tratamiento del paludismo le provocaba estados febriles similares a los palúdicos. Entonces, él ahí se pudo dar cuenta que utilizar esta corteza de quina le daba fiebre, ¿cierto? De una manera muy similar
a cualquier otra persona que tuviese paludismo, que tuviese malaria. Al relacionar este hallazgo con el principio de la medicina hipocrática, que es similia similibus curantur, que lo similar cura lo similar, sugirió la idea que una sustancia capaz de inducir ciertos síntomas en una persona sana podría curar una combinación de síntomas similares en una persona enferma. ¿Cierto? O sea, que si algo a mí me genera malestar siendo sana, pues eso me podría curar esa misma sintomatología estando enfermo. Para poner a prueba su hipótesis, se embarcó en la tarea de identificar los conjuntos de síntomas que diversas sustancias medicamentosas de su tiempo provocaban en individuos sanos. Luego utilizó estas sustancias como medicamentos para tratar enfermedades que presentaban trastornos similares a los observados durante la experimentación con sujetos sanos. O sea que Hahnemann llevó a cabo dos tipos de experimentos. El primero era inducir cuadros sintomáticos, ¿cierto? Porque mire que nosotros lo primero que decimos es que si esa corteza de quina me genera fiebre, él empezó a experimentar qué síntomas presentaban las personas sanas con diferentes productos, productos naturales, productos químicos. Entonces, lo que hizo en sus primer como clase de experimentos es que administraba diversas sustancias medicamentosas a personas sanas en lo que se conoce como patogénesis, ¿cierto? Patos es patología y génesis es inicio, o sea que les generaba el mal, ¿cierto? El problema. La gripa, las náuseas, la diarrea, el vómito, el dolor de cabeza. Estos experimentos demostraron que cuando se ingerían en cantidades suficientes, dosis ponderable, estas sustancias generaban síntomas que se asemejaban a los de ciertas enfermedades. Y por otro lado, entonces tenía otro tipo de estudios, otro tipo de experimentos en los que aplicó las sustancias que había experimentado en los sujetos sanos, pero em, a pacientes que presentaban la misma sintomatología que él observaba que le ocurría a esas personas sanas. ¿Ya? Entonces, si en las personas sanas la corteza de la quinoa generaba fiebre, entonces él decía que esa corteza administrada en pacientes enfermos de fiebre iba a curar esa fiebre, iba a sanar esa fiebre. Y manejaba dos premisas, que era la dilución y era la potenciación o dinamización, que vamos a ver estos conceptos más adelante. La dosificación infinitesimal habla de reducir la dosis de una sustancia a cantidades extremadamente pequeñas, o sea, es demasiadamente, pero muy, 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 muy pequeña. Hahnemann observó que mantenían su capacidad curativa sin provocar efectos no deseados. De esta manera, verificó la posibilidad de estimular y fortalecer las respuestas defensivas del organismo frente a una enfermedad mediante el uso de sustancias medicamentosas en dosis infinitesimales, siguiendo el principio de similitud. La actividad terapéutica de estas dosis infinitesimales guarda similitud con la ley del efecto inverso de Schultz, que sostiene que un medicamento en dosis elevada inhibirá un sistema en dosis intermedias, lo inhibirá en menor medida y en dosis pequeña lo estimula. Entonces él se basó, como en todos estos análisis, para como sacar esta pseudociencia o esta ciencia, como lo dicen otras personas, ya como de otra forma de abordar la salud y la enfermedad. Los medicamentos homeopáticos se derivan de sustancias pertenecientes al reino vegetal, al reino animal y también al reino mineral.
La producción de estos medicamentos sigue normas de preparación y control estrictas, detalladamente especificadas en diversas farmacopeas. Las farmacopeas más famosas, las farmacopeas homeopáticas más famosas son la alemana y la francesa. Se inicia el proceso con la maceración en alcohol, resultando en un producto conocido como tintura madre, que luego se diluye en una mezcla hidroalcohólica. Entonces, el primer concepto, mire que se parecen a lo que es un poco la fitoterapia, ¿cierto? Cuando partimos desde el reino vegetal, en donde, por ejemplo, se toman las hojas de una planta, se les coloca alcohol o agua o un solvente para extraer los componentes que tiene esa hoja, generalmente alcohol, ¿ya? Y queda como un extracto. En fitoterapia nosotros podríamos hablar como del fitocomplejo, pero acá entonces hablamos que es una tintura madre. Y a partir de esta tintura madre empieza la cantidad de diluciones. Entonces, para obtener las dosis homeopáticas a partir de esa tintura madre es necesario someterlas a dos procesos fundamentales. El primero de ellos es la dinamización, que simplemente es sucusión, es agitación, es agitar vigorosamente la sustancia medicinal después de cada dilución. Este proceso se realiza golpeando el recipiente que contiene la solución, ya sea contra una superficie elástica o mediante otro método de agitación. Entonces, básicamente, en la dinamización es agitar. Se hace una dilución, ¿cierto? Se toma 1 mililitro del extracto y se diluye con 10 mililitros de agua y se sacude, se agita. Esa es la dinamización. Pero ellos, los homeópatas, entregan un sentido más profundo a esta dinamización porque ellos indican que esta agitación eh, hace como que le imprime la energía que requiere este medicamento para hacer su efecto. Entonces, la dinamización potencia el efecto. Sacudir, agitar ese medicamento le imprime energía, genera el efecto más potenciado, hace que ese fármaco sea más efectivo. Y está la dilución, que es mezclar una cantidad pequeña de esa tintura madre, diluirla en 10, de ahí tomar una pequeña dilución, diluirla en 10 y así sucesivamente. Es básicamente diluir. Y también indican que a medida que más diluciones se hace, se aumenta ese poder curativo de ese medicamento homeópata. Esto va acompañado de la creencia de que cuanto mayor sea la dilución, mayor será la potencia del medicamento. Las diluciones homeopáticas a menudo se expresan con una notación que indica la relación entre la sustancia original y el solvente. Entonces, en este caso, cuando ustedes ven ese 1 en 10, es que de 10 partes de esta solución, una parte es de la tintura madre. ¿Cierto? Y de aquí, entonces se saca una parte de acá, ¿ya? Y se diluye con 9 partes, esto es decir que una es de este líquido anterior y 10 es el total, ¿ya? Y aquí se toma un nuevo ml, por decirlo así, y se toman 9 ml, pero ya esto quiere decir que por cada 100 partes de esta solución, una parte es de ese soluto que viene de la tintura madre inicial, ¿ya? Entonces cada dilución, mire que va siendo mucho más, y si la llevamos, pues va a ser una como en 1 millón. Y Profesora, sí, disculpe. Oiga, pero como medio ilógico me parece la historia, porque primero no tiene fundamento en que en la estandarización del efecto de lo que se está, del soluto, como análogo al principio activo. Eh, ¿Cómo se sabe que hace un efecto real de curación o
cómo funciona, con qué se comprueba, cómo lo definen, ¿Cómo lo validan? cómo lo validan exactamente. Sí, esa es la misma pregunta que yo tengo, porque es para mí que nosotros siempre estamos acostumbrados a que tenemos una academia muy biomédica, o sea, siempre las materias que vemos son todo lo tangible que nosotros podamos ver, todo lo que nosotros podamos como analizar, y obviamente el sentido común es que a medida que esa concentración del soluto aumente, pues el efecto va a ser más poderoso. Pero en este caso, la homeopatía tiene como es un paradigma totalmente diferente. Entonces hay que abordarlo o tratar de abordarlo como desde otra postura. Y es como en el sentido de que a dosis menores se genera estimulación en el cuerpo para que ese cuerpo mismo se sane. Ya es difícil, para mí es muy difícil comprender, pues yo generalmente no les digo a mis estudiantes esto, pero pues ya que tú lo traes a colación, pues yo no soy como, yo no, o sea, yo no comparto la homeopatía, ¿sí me entiende? Porque no llena mi lógica, eh, pero la respeto, ¿cierto? Como que trato de como de saber que coexisten diferentes tipos de terapias o de maneras de abordar los problemas, y este es uno de ellos, sino que si yo lo llevo a mi lógica, ahí como que se desbarata todo el fundamento, pero trato como de explicarles cuál es el sentido de esto, y que igual ustedes no se guíen por lo que yo pienso, sino que también como que en su criterio, eh, que vean videos, que revisen otro material, porque tal vez pues hay muchos médicos que son homeópatas, eh, y si, digamos, explican o tal vez como igual tienen toda su creencia y su método en la medicina homeopática, pues claramente pueden de pronto hacérselos llegar un poco mejor. Em, pero sí es complejo, ¿cierto? Es complejo como comprender cómo a medida que yo diluyo se va generando más potencia de ese efecto. Pero entre nosotros tenemos muchos fármacos homeopáticos, todos los de gel, Neurogel, Neurexan, que igual las personas lo toman y, e indican que tienen un efecto, ¿cierto? Que mejoran de su trastorno ansioso, que pueden dormir mejor. Entonces, igual, obviamente, si un fármaco sirve, sea por la razón que sea porque es un efecto placebo, o sea porque la homeopatía sirva, y si la persona se siente mejor, pues está bien, ¿cierto? Como que de Sí, repente más apunta al efecto de lo que se puede tener como la enfermedad psicosomática, o sea, como que estimulan para que el mismo cuerpo se auto mejore, o sea, dándole menores sustancias, haciéndoles creer que les va a hacer bien, se produce un efecto de mejoría. placebo. ¿Es así? Sí, pues así es como yo lo pensaría desde como la parte racional, pero no quiero que ustedes se lleven como mi forma de abordarlo o como mi creencia, porque cada uno es como libre de revisar el tema, de pensar que puede hacer o actuar de esta manera. A mí lo que me llama mucho la atención de la parte de la homeopatía es que te dice como que si es una dilución y que no genera efectos adversos. Entonces, yo comprendo que obviamente si es una gota de un líquido, de un potencial fármaco en,
en 1 millón de partes de agua, pues claramente no va a tener un efecto adverso porque no es nada. O sea, es como lo que yo como que intuyo de que si yo tomo agua, pues no voy a tener un efecto adverso. Entonces ellos lo que igual también argumentan es que ese agua genera como un tipo de memoria, porque por esa agua ha pasado ese principio, ese componente, y esta energización, esa potenciación que se produce desde la dilución que se le hace y desde la agitación que se le da, pues se le imprime todo este potencial. Pero, como les dije inicialmente, no hay una sustentación evidente de cómo actúa un fármaco homeopático, ¿cierto? Como vaya actúa en el receptor de benzodiazepinas o vaya actúa en el receptor de no, o sea, eso no está. Entonces, es complicado, es difícil, pero para que ustedes entiendan que hay otras maneras de abordar la medicina y de tratar. Y de que yo he visto casos de personas que se mejoran con el Nervogel, el Neurexan, lo he evidenciado, ¿cierto? Se sienten mejor. Entonces, yo pienso en un efecto placebo, ¿cierto? En cuando la persona sabe o siente que se va a mejorar y se puede mejorar, pero después encuentro con que la homeopatía la han extendido a la parte de veterinaria. Y entonces ahí como un animal va a tener la conciencia de que se va a sanar, entonces ahí no aplicaría ese concepto placebo. Entonces es muy complejo, pero es importante que ustedes lo vean, lo revisemos desde acá, ¿cierto? Desde esto que yo les estoy dando, pero igual también los invito a que vean videos, porque hay muchos videos y la homeopatía sigue siendo muy controversial, sigue generando mucho ruido. em, en medio de la ciencia y cada vez tenemos una ciencia más revolucionaria, más racional, que busca explicarlo todo, entender paso por paso qué pasa y, y claro, no encaja tanto la homeopatía, pero es aceptada, en Europa tiene harto fundamento, tiene harta historia, tiene los vademecum homeopáticos y bueno, está igual también el concepto personal del que las personas sienten mejoría con estos fármacos. Y yo, por ejemplo, también apunto en que si la persona puede dormir con Nervogel, pues prefiero que duerma con Nervogel y no con benzodiazepinas. Entonces, por ese lado, pues me doy por bien servida del uso de homeopatía, sobre todo en esta clase de trastornos. En la homeopatía, entonces, tenemos diferentes tipos de diluciones. Las más famosas son atribuidas al padre de la homeopatía, son las diluciones decimales hahnemannianas, que las encontramos en los frascos como DH, DX, XH o UNAN 10, ¿cierto? Que es una parte de ese extracto diluida en 10 partes. O sea, son 9 mililitros del solvente, 1 mililitro del soluto, que finalmente me hace 10 mililitros, ¿cierto? Se parte de la tintura madre y en un recipiente de 10 cc se pone 1 centímetro cúbico de ella. En realidad es 1 del soluto, 9 del solvente y me hace 10 en total. Solamente que yo digo que por cada 10 partes de esa solución, solamente una parte es de esa tintura madre. Y generalmente se agrega alcohol porque el alcohol extrae. El alcohol es el mejor extractor de sustancias que hay, por ejemplo, en las hojas, en las plantas, en los arbustos, en las raíces. Y después entonces se dinamiza y hemos obtenido así la primera dilución decimal, que es 1DH o 1D o 1X.
Se continúa así de la misma manera hasta obtener la dilución decimal deseada, teniendo en cuenta siempre que para obtener una dilución superior siempre hay que partir de la dilución anterior. Entonces, las diluciones decimales más usadas son 3DH, 4DH, 5DH, 6, 8, 10, 15 y 30. Entonces, ¿qué quiere decir, por ejemplo, la 4? Entonces, yo tomo de acá, ¿cierto? Tomo una parte y la diluyo. Entonces, esta es una DH, esta sería 2DH, esta sería 3DH y la próxima sería 4DH. Entonces, son 4 diluciones hahnemannianas. ¿Ya? Entonces son diluciones decimales, porque mire que va aumentando en décimas. Están las diluciones centesimales hahnemannianas, que yo ya no diluyo 1 en 10, sino 1 en 100. Entonces yo tomo una parte del extracto y lo diluyo en 99 partes del solvente. ¿Ya? Y eso me da 100 partes y me dice que una parte de esas es del extracto. Entonces, en un recipiente de 100 cc, de 100 mililitros, se pone un cc de la tintura madre y se completa con 99 cc de alcohol o puede ser de agua. Después se dinamiza y ahí se obtiene entonces una CH. Entonces, esto es mucho más diluido que el anterior. Estos dos tipos de diluciones fueron las únicas que desarrolló Hahnemann, por eso se denominan decimales y centesimales hahnemannianas. Son las diluciones que más utilizan los médicos hahnemannianos puros. Entonces es lo mismo, para 4CH ya tengo que hacer 4 diluciones, pero entonces en volúmenes mucho más grandes, ¿ya? Es una parte del extracto por 99 del solvente y así, y después de ahí una parte y después otros 99 y así. Están las diluciones corsocovianas, son preparadas por el método de Korsakov o del frasco único y lo que hacen simplemente es que en un recipiente de 100 ml, por ejemplo, este se llena primero con 100 mililitros de la tintura madre, y después se vacía todo completo. Entonces ellos indican que gracias a las fuerzas de absorción y adherencia queda aproximadamente 1 mililitro de tintura madre. Posteriormente en ese mismo recipiente se añade alcohol hasta enrasar a 100 mililitros. Entonces yo lleno inicialmente esto con la tintura madre, lo boto o llevo a otro recipiente y por esa capacidad de adherencia al frasco, ellos dicen que acá queda más o menos 1 mililitro de la tintura madre y aquí le añaden esos 99 de alcohol hasta llegar a 100, ¿cierto? Porque 1 mililitro ya es de esa tintura madre, entonces no es como de acá llevar hacia allá, sino que es que acá se hace todo. Y después entonces se dinamiza, ¿cierto? Se agita, obteniendo así 1K. Entonces hacer 3K es botar, quedar con 1 mililitro acá por adherencia, echar alcohol, bueno, dinamizar, siempre hay que dinamizar, echar alcohol, después botar, quedar 1 mililitro y colocar alcohol. Esto obviamente pues de manera industrial lo hacen máquinas y así pues entonces también hay diluciones 50 milesimales y hay varios tipos de dilución. Bueno, dentro de los medicamentos más comunes en las farmacias, los medicamentos homeopáticos más comunes, tenemos el Variplex, ya que es a base de castaño de Indias, tintura madre, Bursa pastoris, tintura madre, y destilado de amamelis, es forma farmacéutica comprimidos, tratamiento de los síntomas de la insuficiencia venosa crónica en las piernas como dolor, hinchazón, sensación de pesadez, calambres nocturnos y picazón, y es un comprimido cada 8 horas. Está el Engistol, aquí empezamos a ver estos productos gel,
Es componente Vincetoxicum irundinaria de 6. Entonces aquí son 6 diluciones decimales, son 6 decimales. Y así, ¿cierto? Aquí hay otro componente de 10, aquí hay otro componente de 30. Son varios componentes homeopáticos, ¿cierto? Forma farmacéutica, comprimidos sublinguales, coayudante en el tratamiento de infecciones virales, tales como estados gripales. Tiene una función antiviral, ayudando al sistema inmunológico. La dosis recomendada es un comprimido cada 8 horas. Está el Neurexan, que es Passiflora incarnata. Mire que aquí son 2 diluciones decimales. Avena sativa, coffea arábica, 5 isovalerianicum. Aquí hay 4 diluciones decimales. La forma farmacéutica son comprimidos sublinguales. Sirve para estados nerviosos, alteraciones del sueño. Los trastornos del sueño y nerviosos pueden ser tratados con este medicamento. La dosis es un comprimido cada 8 horas. En estados agudos se puede administrar un comprimido cada media hora o cada 1 hora, máximo 12 veces al día, para luego continuar con un comprimido 3 veces al día, y trae 50 comprimidos. Y está el Nervogel, que también es muy conocido. Aquí tiene ácido fosfórico. Muchas veces vienen componentes que están supremamente diluidos, que en concentraciones puras pues son por el contrario tóxicos. Entonces las diluciones son muy altas. La forma farmacéutica son comprimidos sublinguales. Se utiliza para el tratamiento de los síntomas asociados a trastornos nerviosos, como intranquilidad, insomnio, estados de desánimo, irritabilidad. De esto es un comprimido 3 veces al día, hasta por 6 meses consecutivos. Si los síntomas reaparecen, podrá reiniciar el tratamiento luego de un mes de descanso. Entonces es como utilizar los 6 meses, descansar un mes, 6 meses máximo, un mes descansar y así. Está el Traumelese, Árnica montana, Calendula officinalis, Amamelis virginiana, Achillea millefolium. Y bueno, y todos estos componentes, algunos diluidos 8 veces, según diluciones decimales hahnemannianas, otras solamente 2, otras 3 por acá, y así. Comprimidos sublinguales también vienen, esto es en crema, pero también viene el Traumel en comprimidos sublinguales. La indicación es tratamiento del dolor y la inflamación leve a moderada asociada a traumatismos y otros procesos inflamatorios y degenerativos. Para el caso de los comprimidos, es un comprimido sublingual 3 veces al día. Está el Adricin. Este es también comprimidos sublinguales. Miren que por acá hay una dilución de 22. Tratamiento de cuadros alérgicos, principalmente cutáneos y también respiratorios. Se puede utilizar desde los 6 años de edad. Para síntomas de alergia, se utiliza cuando las personas tienen estornudos, secreción nasal, ojos llorosos, irritaciones de la piel. Puede ser utilizado también como soporte preventivo, como profiláctico en el manejo de estas condiciones. Entonces puede ser como para prevenir o ya para tratar. Entonces, si nos vamos al concepto básico de la homeopatía, entonces esto quiere decir que este ácido de arsénico, ¿cierto? Si se utiliza a dosis normales en personas sanas, recordemos esos primeros ensayos que hacía Hahnemann. Entonces, si la persona utilizaba esto, pues presentaba síntomas de alergia, estornudos, secreción nasal, ojos llorosos, irritaciones de la piel, ¿cierto? Es muy esperado que se presente eso, obviamente, porque estamos hablando de arsénico. Y alergias y urticaria y situaciones cutáneas, obviamente. Pero ellos dicen que ya cuando se presentan diluciones de estos componentes, mire el ácido fórmico, que es prácticamente cuando nos pica una hormiga, lo que nos introduce es ácido fórmico.
Entonces, diluyendo esas sustancias, ¿cierto? Esas sustancias diluidas, la homeopatía indica que ayuda a personas enfermas a tratar esos mismos síntomas. Entonces, es un poco como la manera en que debemos entender la homeopatía. La dosis recomendada es en adultos y mayores de 12 años, inicialmente un comprimido, 3 veces al día. Se puede tomar hasta 12 comprimidos al día. En niños de 6 a 11 años es un comprimido 2 veces al día, pudiendo aumentar hasta 3 veces al día. Está el Euphorbium. Cada 100 gramos de esta solución contiene estos componentes con estas diluciones. La forma farmacéutica es solución para inhalación nasal, ¿cierto? Es como el Oxilin, coayudante en el tratamiento de sinusitis aguda y crónica. La dosis estándar es 1 a 2 spray en cada fosa nasal, 3 a 5 veces al día, siendo la dosis inicial 1 a 2 spray en cada fosa nasal cada media a 1 hora para el primer día, hasta 8 veces y luego continuar con la dosis estándar. Niños previa consulta con el médico. Entonces, mire que hay algunos que tienen esa característica, es que se utilizan muchas veces al día. Mire que cuando hablábamos de Nervogel, Neurexan, se pueden utilizar hasta cada media hora estos comprimidos. Está el Vértigo Gel, que se utiliza como coayudante en el tratamiento del vértigo de diversa etiología en personas con mareos, con náuseas. En general son 15 gotas 3 veces al día. Eh, la administración de este medicamento, si se va a utilizar por mucho tiempo, debe ser bajo supervisión médica. Está el Lufel, ya que es solución nasal para inhalación. La indicación es para rinitis alérgica, congestión nasal, fiebre del heno, eficaz en el tratamiento y profilaxis de la rinitis alérgica estacional. Es adecuado para el tratamiento de larga duración y tiene eficiencia clínica demostrada en la reducción de los síntomas oculares y nasales. No se debe administrar en menores de 6 años, salvo pues prescripción médica. Dosis recomendada es de 1 a 2 spray en cada fosa nasal de 3 a 5 veces al día. Existen muchos medicamentos homeopáticos. Si ustedes van a trabajar en la farmacia homeopática, si a ustedes les gusta este tema, pues claramente el portafolio es demasiado extenso, pero yo les estoy pasando como aquellos fármacos de homeopatía que más van a encontrar, que generalmente se encuentran en una farmacia de las habituales, ¿cierto? De cadena, farmacias independientes, generalmente tienen un stock eh, limitado de productos homeopáticos si lo comparo con, por ejemplo, las farmacias Nob o, por ejemplo, las farmacias hahnemannianas, obviamente, pues allá pues iban a tener un stock más amplio y ustedes tendrían que estudiar más de este tipo de medicamentos porque, como les digo, siempre depende de los intereses de ustedes. Si algunos están más interesados en la parte dermatológica, algunos les gustan los medicamentos veterinarios, otros la parte de productos naturales y, ¿por qué no? También podría ser la parte de productos homeopáticos. Está el árnica de 6, forma farmacéuticas comprimidos. eh, la indicación es coayudante del tratamiento de mialgias por sobreesfuerzo, o sea, dolor muscular, tratamiento de edemas, acumulación de agua, equimosis, hematomas, hemorragias. Dosis recomendada es un comprimido cada media hora o cada 1 hora y en casos crónicos es un comprimido de 1 a 3 veces al día. Está la Mamelis, es comprimidos, vienen así de laboratorios NOP, así en estos frasquitos, coadyuvante en el tratamiento de hemorroides, varices, petequias, que son como los lunares rojos, equimosis y hematomas.
La dosis recomendada para casos agudos es un comprimido cada media hora o una hora y casos crónicos es un comprimido de 1 a 3 veces al día. Está la Arnicaderm, es un gel para uso tópico, este es bastante conocido. Es coayudante en el tratamiento de mialgias, artralgias, inflamaciones de origen o articulaciones como torceduras, esguinces, distensiones, dislocaciones, ciática, lumbago, contusiones, hematomas, petequias, equimosis, flebitis, varices. La dosis recomendada es aplicar el gel sobre la zona afectada de 2 a 4 veces al día y masajear hasta su completa absorción. Hay algunos fármacos que tienen registro ISP que empieza por H, pero que parecieran como fitoterapia, que a mí a veces me pareciera como que no tiene tantas diluciones, sino que es como lo que sería la tintura madre. Y en ese sentido, a mí se me asemeja mucho a la comprensión del fitocomplejo. Entonces ahí me genera también como mucha incertidumbre y controversia. Listo. Chicos, preguntas, dudas hasta acá antes de irnos al receso y de empezar con medicamentos magistrales. Comentario, yo sigo como escéptico a la homeopatía por lo mismo, porque no tiene fundamento científico. O sea, está sobresupuesto y más encima que las dosis son tan chiquititas, la dilución de los solutos es tan chiquitita. Pero sí, de todo lo que usted nombró, todos tienen eficacia comprobada, entonces algo debe haber, pues. Sobre lo mismo, viendo la parte positiva, pienso que de la homeopatía podrían salir eh, como los medicamentos alopáticos que sean de base de esto, o sea, como que esto darían fundamento para hacer la diana por los principios activos. Me Sí, queda pues como esa parte positiva, como que podría ser justamente los principios para hacer las dianas para los medicamentos alopáticos. O sea, de la farmacia tradicional me refiero. igual, pues en tu caso y en el de todos, yo los invito a que, no sé, busquen un poquito más de información, como que no se queden con lo que yo les estoy diciendo. Busquen en YouTube de pronto un video, busquen o léanse un poquito y si quieren podemos discutir de cosas que ustedes encuentren en algún video este fin de semana que les llame la atención, como que ustedes digan, no, pero miren, es que igual pasa esto o este video está diciendo que es la base o el fundamento es este, pero sería bueno, ¿cierto? Como generar esa discusión, em, porque obviamente pues también es un tema muy extenso y hay mucho, mucho de qué hablar y de qué discutir y de qué discrepar también. Listo, chicos, entonces en unos 10 minutos nos volvemos a
Increíble, cita Regina, que siendo constante, como baja y se nota el cuerpo. Yo la veo, sí. Sí, en la ropa y el... Sí, tanto así. Sí, ¿ve? No, tampoco, digamos que está. Espérate. Mariela, ¿se te escucha? Ah, chica. Si le dicen nutre, eso es puro músculo, le dicen. Además que tenía el colesterol alto y tengo que bajar. ¿Cuánto hace una hora más o menos de ejercicio? Sí, Mm. sí, no. A mí me gustaría que me dieran las ganas, sí, para poder ir al gimnasio, para parar los pies. Eso le iba a decir, ¿qué ganas me van a dar? Si, imagínese, voy para allá, pienso, mi hija no la he visto en todo el día, tengo que hacer que comer para mañana, tengo que ver lo del gato. Ah, sí. No, mira, Ah, miren los caballitos con los perritos. Mariela, se le escucha. Apague el micrófono. acá viene la casa. Sí,
Listo, chicos, vamos a continuar y vamos a empezar con otro tema que es también como otro tipo de productos que trabajamos en farmacia, que son los medicamentos magistrales y oficinales. Entonces, el preparado magistral es aquel que se elabora en forma inmediata, conforme a una fórmula magistral prescrita por un profesional habilitado para ello, a un paciente determinado o sobre la base de la simple división de una materia prima o producto farmacéutico registrado en el país, también prescrito profesionalmente, elaborados en ambos casos con un periodo de validez asignado y bajo la responsabilidad de un químico farmacéutico. Entonces, un preparado magistral básicamente es una prescripción personalizada, ¿cierto? Según la necesidad de un paciente especial que requiere, o un paciente normal, pero que requiere una prescripción especial, una dosis específica o una composición específica de un fármaco que no está de manera industrial. Por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, el bupropión viene de 150 miligramos y se quiere preparar para un paciente 50 miligramos. Entonces se tiene que hacer un medicamento magistral de ese preparado con esa concentración tan diferente. El preparado oficinal, por su parte, es aquel elaborado conforme a lo descrito en la farmacopea farmacéutica oficial, en este caso la chilena. Es una norma técnica aprobada por Decreto Supremo del Ministerio de Salud a propuesta del Instituto de Salud Pública. La fórmula magistral es esa composición de un medicamento personalizado a un paciente determinado, ideada y prescrita por un profesional habilitado que puede contener uno o más principios activos que se ajustan a su necesidad terapéutica, la que una vez elaborada en una farmacia con recetario da origen a un preparado magistral. Entonces es una fórmula personalizada, ¿ya? La base galénica es, digamos, un concepto que se abarca eh, dentro de la parte magistral porque es como ese solvente en donde se pueden preparar diferentes medicamentos. Entonces ya está prácticamente lista para combinarla con principio activo. Entonces es una preparación compuesta de dos o más materias primas que cuenta con una fórmula definida y está destinado a ser utilizada como vehículo, ¿cierto? O excipiente de preparado farmacéutico. El vehículo es el diluyente, ¿cierto? Es ese solvente, en este caso es sólido, en donde se incorporan los principios activos que se quieren prescribir. Esto se utiliza mucho en la parte de dermatología. Esta, por ejemplo, es una receta magistral, pero es veterinaria, ¿ya? Entonces se utiliza mucho en pacientes pediátricos, también se utiliza en dermatología, se utiliza mucho las preparaciones magistrales en animales. La receta magistral es la orden suscrita por un profesional habilitado con el fin de que un preparado magistral sea elaborado y dispensado conforme a lo señalado en la misma. Entonces, la receta magistral es una receta como las demás. Siempre en la primera parte dice que es una receta magistral. En este caso es bromuro de potasio, 680 miligramos. En comprimido, aquí dice dar un comprimido cada 24 horas por 90 días y es de uso permanente, o sea, por 6 meses hasta control. Cantidad suficiente para 30 días eh, y uso veterinario. La farmacopea farmacéutica oficial de Chile es esta. Es una norma técnica aprobada por decreto supremo dirigida al químico farmacéutico de farmacia. Ella contiene todas las monografías de los productos oficinales, ¿cierto? Te dice cuál es la composición, cómo se prepara,
de los productos oficinales. Ojo, los productos oficinales son diferentes a los productos magistrales. Los productos oficinales no necesariamente requieren una receta médica para su venta, ¿ya? En cambio, la receta magistral o los productos magistrales sí vienen con una receta que puede ser retenida o no, dependiendo de los principios activos que tenga. El, el recetario es un sector diferenciado del local de una farmacia destinado a la elaboración de preparados farmacéuticos y cosméticos. Ese recetario puede cumplir características, por ejemplo, para preparar sólidos o para preparar semisólidos o para preparar líquidos o para preparar polvos o dos de los anteriores o todos los anteriores. ¿Cierto? Las máquinas que utilizan, los espacios que tienen, corresponden a las formas farmacéuticas que preparan, ¿ya? Entonces, em, aquí se preparan productos farmacéuticos no estériles y la maquinaria va a depender, como les digo, del preparado o de la forma farmacéutica que se vaya a elaborar. La condición de venta de los preparados magistrales y de los preparados cosméticos es bajo receta médica. Los oficinales serán expedidos conforme a la condición de venta que determine en la farmacopea. Generalmente es venta directa y generalmente no son como más productos como minerales, como vaselinas, y los preparados magistrales son más como medicamentos para tratamientos farmacológicos para diferentes patologías, pero son con receta médica. Los preparados magistrales no pueden contener principios activos en las mismas dosis y formas farmacéuticas de especialidades farmacéuticas registradas, ¿cierto? No tiene caso que se haga un preparado magistral por paracetamol de 500, ¿cierto? Sí, ya existen el paracetamol de 500 y se vende en todos lados y de todos los laboratorios. Entonces, no tiene sentido, ¿cierto? No aplica, no debería existir y no se debería preparar. ¿Ya? Entonces, se preparan para casos especiales, pacientes que requieren ciertas dosis o, por ejemplo, que tengan intolerancias o que de pronto sean pacientes celíacos y que no pueden tener dentro de la preparación de ese paracetamol, no sé, un excipiente. Entonces, por eso también se pueden preparar magistrales cuando uno de los excipientes no lo pueda utilizar la persona. Solo en el caso de pacientes con intolerancia a excipientes determinados se permitirá la elaboración de preparados magistrales en igual dosis y forma. Entonces, como les digo, la única razón de que se pueda, digamos, hacer una preparación de paracetamol de 500 miligramos es porque el paciente la persona sea alérgica o tenga una intolerancia gravísima a alguno de los excipientes de todos los paracetamol de 500 que existen en Chile, ¿ya? Em, entonces es eso. Ya también se pueden hacer preparados magistrales porque la persona no puede utilizar algún excipiente específico. Y siempre que sea esta condición, se debe indicar que justamente es porque hay una contraindicación en uno de los excipientes y se debe dejar especificado cuál es el excipiente contraindicado. Entonces, ¿quiénes pueden prescribir preparados magistrales? Dentistas, médicos, veterinarios y matronas, dentro de sus respectivos ámbitos profesionales, ¿cierto? Una matrona no te puede estar prescribiendo un antibiótico que se utiliza para mascotas, o un odontólogo no te puede estar prescribiendo un preparado magistral para tratar no sé, un tumor. Entonces, ¿cierto? Todo dentro de su ámbito profesional. El documento en que se prescriban estos preparados debe contener la mención de que se trata de una receta magistral, ¿cierto? Siempre en la primera parte colocan receta magistral. Debe ir la identificación del profesional que prescribe, debe ir la identificación del paciente,
Debe ir la prescripción magistral y la duración del tratamiento, debe ir la firma y la fecha. Las farmacias con recetario pueden elaborar preparados magistrales prescritos por médicos veterinarios siempre que estos correspondan a principios activos de uso humano. Es muy normal encontrar que muchos de los preparados magistrales son para pacientes veterinarios, para usuarios, para mascotas, por ejemplo, por enalapril de una concentración muy baja, de furosemida en concentraciones muy bajas y se hacen muchas veces en suspensión. O sea, se utiliza la cantidad de medicamento muy pequeña y se diluye con líquidos, o se preparan comprimidos o cápsulas con el contenido, pero son concentraciones muy pequeñas porque son mascotas muy pequeñas, o para niños porque se requiere en casos especiales algunos principios activos que se utilizan en población adulta, pero se requieren, por ejemplo, en ese paciente específico. Profesora, Los pre- consulta. Sí. Por lo que tengo yo entendido, las farmacias veterinarias no requieren la reglamentación que tiene la farmacia normal, pues las farmacias que están para las personas o para los humanos. En ese sentido, las farmacias que son de uso solamente veterinario, eh, ¿están habilitadas como para hacer estos productos de receta magistral con una persona capacitada? Bueno, en la recetario magistral tiene que haber un químico farmacéutico. Entonces, si el director técnico de una farmacia veterinaria puede ser un veterinario o puede ser em, o puede ser un químico farmacéutico. Si hay un químico farmacéutico, puede haber un recetario magistral, ¿cierto? Y debiese estar dirigido y enfocado a la preparación de estos productos, pero no conozco la primera en Chile. La verdad es Generalmente que mandan, en el reglamento, o sea, así como el 466, para las farmacias veterinarias no existe, no hay ningún reglamento de ese tipo. claro, es Entonces, que, dice inclusive que pueden expender los medicamentos, aunque sean como las benzodiazepinas, que son los controlados, cualquier persona que sea del área de la salud. Por eso le hago la pregunta, o sea, una persona que tenga conocimientos en laboratorio, ¿podrá preparar una receta magistral? es que digamos que se puede, o sea, un recetario magistral no necesariamente tiene que estar anclado a una farmacia. Ya puede haber un recetario magistral en un área física donde no haya, digamos, farmacias comerciales. Entonces, por ejemplo, si en un lugar donde se expenden medicamentos veterinarios, el director técnico es el químico farmacéutico y ahí se quieran hacer preparados magistrales, digamos, anexo, pero recordemos que el recetario es digamos, un espacio circunscrito separado de lo demás, ¿cierto? Sea farmacia, comercial, sea, no sé, X, farmacia veterinaria, pero el cumplimiento que tiene que hacer o que tiene que tener es que debe ser separado del resto y de que debe tener un director técnico químico farmacéutico. Entonces, en ese sentido, desde la normatividad no se infringe que, digamos, esté anexo a una farmacia veterinaria, pero siempre, digamos, considerando las mismas, como las características específicas de recetario magistral. Por lo mismo que te digo, porque un recetario magistral no necesariamente tiene que estar en el interior de una farmacia. Ok, gracias. Bueno, los preparados magistrales que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes deben prescribirse en el formato de receta oficial establecida para ellos. Por ejemplo, receta cheque. Entonces, si por ejemplo un componente tiene lisdexanfetamina o metilfenidato o fentermina, pues debe venir en una receta cheque. Chicos, espérenme un segundo, porfa. Denme un segundo.
Listo, chicos. Yamil, no sé si como que te quedó claro o quedaste. Sí, la verdad es que me confundo un poquito porque yo estoy preparándome para el área farmacológica, o sea, no solamente con este curso, o sea, que me gusta mucho el tema. De los productos magistrales. O sea, si realmente yo No, entiendo, que una de las razones de hacer el curso fue porque tener conocimiento de la farmacología para poner una farmacia veterinaria, bajo el sí, precepto de que no requiere de una dirección técnica de un químico farmacéutico. Y aquí en la exacto. zona donde estoy yo tengo hartos amigos y conocidos veterinarios, entonces para mí me resulta muy buen nicho tener una farmacia veterinaria y viendo buscándole el marco jurídico me encuentro con que no tiene un reglamento como el 466 e inclusive casi de hecho no está registrado, si yo lo fui a ver en la Ceremi, que en la Ceremi me dice que no tienen jurisprudencia sobre las farmacias veterinarias. Entonces, porque eso más que nada, inclusive, las regulaciones las tiene el SAG, el Servicio Agrícola Ganadero. Entonces, traté de buscar por todos lados que hubiera un marco jurídico que en el fondo uno cuando hace una dirección técnica también busca un respaldo jurídico, porque Sí, hay unos alcances que puede ejercer y otros que no. Entonces me encuentro con que no tienen un marco jurídico tan definido. Y en ese sentido me saltó la duda de la receta magistral, porque si yo puedo como profesional de la salud ser director técnico, por así decirlo, o cabeza de una farmacia veterinaria, de alguna manera con conocimientos del laboratorio podría preparar estas recetas magistrales también, sobre todo en las mascotas que tienen pesos pequeños, pesos limitados, como son los gatos, los perritos. Entonces, que es muy análogo a las dosis terapéuticas de un infante. Eh, sí. Pero yo entonces, creo que ahí, disculpe, profesor, entonces en ese sentido, análogo a eso, no que se vaya a hacer, pero en la competencia, por así decirlo, si se pueden expender en una farmacia veterinaria bajo la no supervisión de un químico farmacéutico, ¿será posible que se puedan hacer las recetas magistrales bajo conocimientos de laboratorio? Entonces esa era la duda que tenía. ya, entonces no te comprendí, porque digamos que el recetario magistral es del químico farmacéutico. Si tú tienes en tu farmacia veterinaria un director técnico químico farmacéutico, tú podrías colocar anexo un recetario magistral, ¿cierto? Incluso ese recetario magistral no necesariamente tendría que estar vendiendo para esa farmacia veterinaria, puede estar abierto al público o tener convenios con otras farmacias, ¿cierto? Pero como te digo, siempre es como un espacio separado, circunscrito, diferenciado de las farmacias o si es farmacia veterinaria. Si tú no tienes un químico farmacéutico como director técnico de una farmacia veterinaria, no podrías hacer preparados magistrales ahí, porque tiene que ser el químico farmacéutico el director técnico. Lo que sí permite la ley es que el director técnico, por ejemplo, si por ejemplo el recetario magistral está en una farmacia, el director técnico puede ser la misma persona, químico farmacéutico, del recetario magistral y de la farmacia. Puede haber un recetario magistral en una esquina X sin tener nexo ni con una farmacia veterinaria ni con una farmacia normal. O sea, puede estar un local especializado para hacer recetas magistrales y puede tener convenio con esta farmacia veterinaria y puede tener convenio con esta farmacia de cadena y puede también hacer o elaborar recetas a esta farmacia independiente o de barrio.
Ok, profesora, sí, es un tema ¿cómo se llama?, de estudio, para ver el tema del químico farmacéutico de la receta magistral, porque si, es como es un nicho o una forma de venta o de atención a pacientes, como en el caso de esterilizar los animalitos, cuáles son como le digo, el organigrama, el marco jurídico, quién hace dirección técnica. Y eso no lo he encontrado en ningún servicio de Ceremis, por ejemplo. Como le digo, No, porque eso el ya es Ceremi, jurisprudencia claro, del SAC. eso lo maneja Ceremi. Yo estuve averiguando en el tema y no lo maneja Ceremi. Claro, o A lo sea, más, a sí, lo más cercano que llegué fue el SAG. El SAC claro, el SAC, tiene una temática así como de hacer responsabilidad en el caso de que no que haya un dolo o una negligencia, quién fiscaliza en el fondo. claro. Ahí hay como un vacío. Por eso le hacía la consulta si usted sabía. Mira, Eso, las farmacias veterinarias las fiscaliza el SAC. Ya, de hecho, si tú tienes una farmacia normal, eh, a ti te fiscaliza el SAC la parte de veterinarios. Ya, entonces es con el SAC que tendrías que revisar la colocación de, digamos, una farmacia veterinaria que pueda estar como sí, añadida a un servicio de urgencias de sí, veterinaria o lo que sea. ese como servicio de farmacia veterinaria y de preparación de recetas o lo que sea, en ese sentido, dentro del rubro veterinario, está por el SAC más enfocado a los macros, o sea, al ganado bovino, al ovino, al caprino, al equino, que es más productivo, o sea, donde hay los corraleros. Pues. Entonces, no como la mascota, como el gatito, el perrito o el lorito, es como, no el doméstico, sino que el industrial, por así decirlo. Claro, en equinos, todo eso. Animales de abasto. Pero si tú quieres o si tú estás pensando en hacer un recetario magistral independientemente de a qué vas dirigido, porque recordemos que los magistrales son más para elaborar productos veterinarios por la dosificación que se requiere, a pediátricos por la dosificación que se requiere, dermatológicos, em, en ese sentido, siempre que sea cualquier recetario magistral, va a ser jurisprudencia de la Seremi o del Instituto de Salud Pública. Entonces, ahí si ya es salud pública, ahí ya sí es Seremi. Sí, por el Instituto de Salud Pública se fiscaliza, pero no por el área de la Seremi, por el Ministerio de Salud, sino que por el Ministerio del Agro, de Agricultura. Ya, entonces el plazo durante el cual una receta es válida para ser presentada a su elaboración en recetario es de 30 días corridos contados desde la fecha de su extensión. Entonces, en este caso, las recetas magistrales también tienen la misma condición que las recetas normales, ¿cierto? De hecho, se hacen la misma receta blanca y tienen expiración a los 30 días de prescripción. Toda farmacia que capte recetas de preparados magistrales para ser elaboradas en recetarios contratados al efecto o de otra farmacia perteneciente al mismo propietario deberá mantener un libro de registro de recetas foliado y autorizado por la Seremi o por el ISP, en el que se deberá anotar el contenido de cada receta que se recibe, la fecha de su recepción y de envío al recetario con indicación de la denominación de este y la fecha de su dispensación. Entonces hay que tener un libro que sea para recetas magistrales.
El recetario de una farmacia deberá contar con una planta física destinada exclusivamente a ello, que se ubique en un sector del local de la farmacia y que cuente con un espacio debidamente circunscrito y diferenciado de las otras secciones del establecimiento. Sus instalaciones, equipos, instrumentos y demás implementos deben adecuarse al tipo y forma del preparado que se le haya autorizado a la farmacia a elaborar, que era lo que les decía. Si usted quiere preparar sólidos, debe tener una maquinaria y un espacio determinado. Si usted quiere hacer semisólidos, si quiere hacer tabletas, si quiere hacer cápsulas, si quiere hacer cremas, pues tiene que tener equipos diferentes y espacios diferentes. Debe tener zonas exclusivas para materias primas, para material de envase y para los preparados farmacéuticos ya elaborados. Debe estar a cargo el recetario magistral por un químico farmacéutico bajo la denominación de encargado o supervisor de recetario, quien puede también cumplir las labores y responsabilidades de director técnico de la farmacia. Entonces, siempre un recetario magistral tiene que estar respaldado o dirigido o trabajado por un químico farmacéutico. Y pues en caso de la ausencia del profesional farmacéutico directamente encargado del recetario magistral, no se podrán preparar fórmulas magistrales a menos que sea reemplazado por otro químico farmacéutico. ¿Cierto? Y estos reemplazos deben quedar como constancia en el libro de registro de recetas. Ya. Eso con la parte de los magistrales, los productos oficinales casi no se venden ya en Chile, de verdad que son muy pocas las farmacias que todavía conservan como esa elaboración de productos oficinales. Y vamos a ver un poco de lo de que son materiales de curación, que tal vez otros cursos no lo orienten mucho, como no lo incluyan, pero realmente también es una parte muy importante desde todo punto de vista económico, también para el portafolio, el stock, para la fidelización de los usuarios, de los clientes, la parte de los insumos clínicos. Entonces vamos a ver material de curación. Los materiales de curación son productos que también se comercializan en las farmacias comunitarias. Son esenciales en botiquines para el hogar, lugares de trabajo, vehículos de transporte y unidades de emergencia. Son necesarios para la curación el antiséptico, se refiere a una solución que se aplica en la superficie del cuerpo, como la piel o las mucosas, con el propósito de disminuir la flora normal o los microorganismos patógenos. Estos productos son menos perjudiciales que los desinfectantes utilizados en entornos ambientales y en materiales contaminados. Actúan como biocidas, o sea que inhiben el crecimiento de microorganismos en tejidos vivos. Y a diferencia de los desinfectantes, los antisépticos son menos tóxicos y están diseñados especialmente para ser utilizados en objetos y superficies inanimadas. Entonces, dentro de los antisépticos tenemos el alcohol etílico. Es incoloro, es transparente, con acción bactericida de 2 minutos. Por eso que cuando la persona que se inyecta su insulina utiliza estos pañitos de alcohol, debe utilizarlos y esperar 2 minutos a que se seque para que se ejerza ese efecto bactericida. Bactericida quiere decir que mata las bacterias. Bacteriostático quiere decir que inhibe el crecimiento de las bacterias, porque muchas veces ustedes van a encontrar en los libros como este producto es bactericida, este producto es bacteriostático, tiene combinación, o sea, tiene ambas funciones, pero tiene poco efecto residual, ¿cierto? O sea, que pasa muy rápido. Presenta un inicio de acción retardado, motivo por el que hay que dejarlo actuar durante 2 minutos antes de cualquier procedimiento.
Su uso está indicado en la antisepsia previa a lo que son punciones venosas, inyecciones subcutáneas, como son las de insulina, inyecciones intradérmicas, intramusculares, extracciones de sangre. Es inflamable y puede producir irritación, se queda en la boca. No debe utilizarse sobre heridas abiertas, que a veces está el mal concepto de que debemos colocar el alcohol sobre la herida, ¿ya? Ya que irrita ya el tejido que tenemos lesionado y porque puede formar un coágulo eh, que protege a las bacterias sobrevivientes. La presentación adecuada del alcohol etílico para uso como antiséptico es de 70 grados. Pertenece al grupo químico de las biguanidas, la clorhexidina, ¿cierto? Que se ha utilizado mucho, pero a veces como que hay quiebres de stock, que poseen actividad también antimalárica, antipalúdica. Es poco soluble en agua, entonces es como más oleoso, por lo que se utiliza bajo formas de sales para hacerlo más estable. Y de estas tres, el gluconato es la más soluble en agua y alcoholes, el digluconato de clorhexidina. Es un antiséptico tópico y activo frente a un amplio espectro de microorganismos gram positivos y gram negativos, algunos virus como el VIH y algunos hongos, pero solo es esporicida a elevadas temperaturas. Reacciona con los grupos aniónicos de la superficie bacteriana, o sea, esas cargas negativas, alterando la permeabilidad, ¿cierto? Entonces, su efecto es porque daña esa permeabilidad que tiene la membrana celular. La actividad antiséptica de la clorhexidina es superior a la de la povidona, del alcohol y del hexaclorofeno. Es un antiséptico tópico ideal debido a su persistente actividad sobre la piel con el uso continuo, un efecto muy rápido y una mínima absorción, aunque se han asociado algunas reacciones alérgicas al tratamiento tópico con clorhexidina. A bajas concentraciones exhibe un efecto bacteriostático, mientras que a altas concentraciones es bactericida, ¿cierto? Es como más, es como entendible, ¿cierto? A bajas concentraciones es más inhibidor del crecimiento de la bacteria, pero si lo aplico en concentraciones más altas, pues mata las bacterias. Está la povidona yodada, es de amplio espectro. Cuando nos hablen de amplio espectro, es que actúa sobre diferentes tipos de microorganismos. O cuando decimos antibiótico de amplio espectro, es que actúa sobre diferentes tipos de bacteria, pero también el amplio espectro está más asociado con la resistencia antibiótica. Pero acá estamos hablando de microorganismos. Entonces tiene amplio espectro con actividad microbicida del yodo. El yodo genera esta actividad. Es activo contra bacterias, contra hongos, contra virus, contra protozoos, pero variable frente a las micobacterias y no es esporicida. Su actividad se mantiene en presencia de sangre y tejidos necróticos, siendo útil en el lavado quirúrgico, preoperatorio, desinfección de piel sana y antisepsia antes de inyecciones y catéteres. Está contraindicado en intolerancia al yodo, claramente, desórdenes de tiroides, claramente, ¿cierto? Y uso regular bucal en pacientes con terapia de litio, ¿cierto? Porque el yodo interfiere con toda la parte tiroidea, con toda la terapia de litio. Puede interferir en pruebas tiroideas y dar falsos resultados positivos en pruebas de sangre oculta. Evitar uso prolongado en el embarazo y la lactancia. Reacciones adversas raras incluyen irritación cutánea y efectos sistémicos en aplicaciones extensas. Se deben evitar interacciones con derivados mercuriales. Dentro de los insumos de curación también tenemos las gasas. En el comercio se pueden encontrar diferentes tipos. Hay unas que son estériles, otras que no son estériles.
Hay unas que vienen en rollos, como en tipo de vendas, y otras que vienen cortados de diferentes tamaños. Entonces atienden a diferentes necesidades. Existen dos tipos, está la gasa tejida. Entonces es un material compuesto por dos juegos de hilazas, hilos verticales y horizontales que están como tramados entre ellos, entrecruzados. Se fabrica en máquinas telares, se puede fabricar de fibra de algodón natural o sintético. Entre sus características está que se adhiere más al tejido, se utiliza como en las cirugías para rellenar cavidades. En comparación a la gasa no tejida, presenta menor absorción, menor elasticidad, pero sí mayor costo y puede generar residuos en las heridas después de retirarlo. Y la gasa no tejida no viene así entramado como entre hilos, sino que es fruto de un proceso que se llama prensado, proceso que consiste en comprimir la tela a presión, lo que la deja con una estructura irregular. Son de material sintético o puede tener una mezcla de sintético y natural. El rayón o la celulosa aportan a la gasa más suavidad, más volumen, eh, pueden absorber harto, 5 a 11 veces su peso, y el poliéster que tiene le aporta resistencia y evita que se adhiera a la herida. Entonces, esto tiene de positivo o de ventaja en comparación a la gasa tejida, ¿cierto? Que no se adhiere tanto a la herida. Tenemos por otra parte los apósitos. Son insumos que vienen formados por algodón en su interior, viene recubierto por gasa tejida a base del mismo material y se utiliza como apósito secundario, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de secundario es que no va en contacto directo con la herida. Cuando hablamos de apósito primario, viene en contacto directo con la herida para proteger y también es utilizado como tapón. Entonces, el apósito secundario, entonces en este caso, en esta imagen, sería este de acá. Después de realizar un lavado por arrastre mecánico en la herida, se coloca un apósito primario, que sería como este interior que tenemos acá, este cuadrito, y sobre este se coloca el apósito para cubrir la curación. Se fija con cintas adhesivas, entonces es este apósito secundario, ¿cierto? Se utiliza también para proteger después de limpiar la piel o de realizar una incisión quirúrgica. Se aplica el apósito con cinta adhesiva o para taponar. Cuando se realiza, por ejemplo, un lavado por arrastre mecánico, previo a la aplicación del apósito en forma compresiva, se fija con venda adhesiva, con venda adhesiva o con vendas. Tenemos el algodón. Es una fibra textil vegetal que se desarrolla alrededor de las semillas del arbusto de algodón. Pertenece al Gossypium y a la familia de las malváceas. Es ampliamente utilizada en curaciones. Destaca como la fibra natural más significativa a nivel mundial. Su relevancia se consolidó en el siglo XIX durante la industrialización y sigue representando casi la mitad del consumo global de fibras textiles en la actualidad. Se utiliza para la aplicación de soluciones antisépticas y medicamentos. Se encuentra bajo dos formas, que es el algodón hidrofílico y el algodón antiséptico. Entonces, el hidrofílico es como este que encontramos en farmacias, que puede ser prensado, puede ser en motas o puede ser en zigzag. Se presenta bajo un aspecto muy blanco, suave, ligero, elástico, en forma de láminas delgadas, muy largas y enrolladas en sí mismas. Tiene gran poder absorbente, por lo que se empapa fácilmente con soluciones antisépticas y absorbe muy bien las secreciones de las heridas. Y está el algodón antiséptico, que es igual que el anterior, pero a él se le incorporan sustancias germicidas
como fenicado, salicilado, boratado y sublimado. Su empleo es común porque además de que absorbe, filtra el aire y quedan detenidas en sus mallas los microorganismos. Se emplea mucho para lavados y para colocar en las heridas. Está la tela adhesiva, pues es utilizada para sujetar todas las gasas que hemos visto anteriormente, los apósitos. Su principal función es esa de sujeción para colocar vías endovenosas, tubos orotraqueales, para inmovilizar diferentes insumos, adherirlos a la piel. Destaca por su adhesivo sintético altamente efectivo que se retira sin causar daño a la piel. Entonces, esto lo hacen algunos, otros tipos no tanto. Hay algunos que son hipoalergénicas, otras que no. Está el esparadrapo, es una tira estrecha de tela cubierta de una capa adherente por uno de sus lados que se usa para sujetar vendajes y en heridas superficiales como apósito directo. Em, Está la cinta microporo, ¿cierto? Que se ve de estas características, pero no necesariamente de este color, porque también puede ser color blanco. Es una cinta hipoalergénica de papel y sin látex, porque igual hay muchas personas que son alérgicas al látex, que es suave con la piel, pero tiene una buena adherencia y deja una cantidad mínima de residuos adhesivos al retirarla. Es relativamente económica y es transpirable. Listo, entonces esto como en cuanto a la primera parte de lo que son insumos de curación. En la próxima clase continuamos con los insumos, con los dispositivos médicos principales como termómetros, tensiómetros que también encontramos en las farmacias. Chicos, preguntas, dudas, cosas por aclarar. Listo, entonces vamos a llamar a lista. Si tienen alguna duda mientras estoy llamando, ahí me van contando. Macarena Aguilera, Macarena, Rosa Victoria Almérida, Presente. Cintia Fabiola Álvarez, Presente. Marcela Astudillo, Presente. Joan Cristina Briceño también estaba por ahí, Presente. Giovanna Castro, Giovanna, Presente. Jorlis Colina, Jorlis, Camila Elizabeth Contreras, Camila, Jamie Esther Cortés, Jamie, Presente. Jennifer Carolina Cuadra, Jennifer Cuadra, Yamela Delgado, Yamela Delgado, Jocelyn Carol González, Jocelyn González, Marina Nicole Hernández, Acá Dieumani, estoy, presente. Marina, ¿cierto? Sí, yo. Dieumani, Nicole, Presente. Cintia Stephanie Loaiza, Cintia, Paola Manríquez, Presente. Darlene, Darlene Marín, Mariela Muñoz, Presente. Jerica Andrea Ortiz, Cintia Stephanie Paredes, Cintia Paredes, Margarita,
Yamil, Presente, profesora. Robert, Presente. Natalia Andrea Rubio, Natalia Andrea Rubio, Krishna y Solange. Listo, chicos. Que estén muy bien, que descansen. Nos vemos el Profesora, próximo lunes. ¿Sí? profesora, hola, habla Mariela. ¿Sabe, profesora, que tengo una duda? Estuve revisando mis notas y como que no me cuadra mucho. ¿Cómo lo puedo ver? ¿A quién tengo que llamar para poder ver? Porque no sé, siento que como que me falta una prueba que dar. Si quieres, escríbeme a mi WhatsApp y miramos. Ya, por favor, porque Sí, a anoche mí estuve también me falta dar la primera prueba que no la di. sí, y en la última prueba de ahora tengo la confusión. No sé por qué presiento que no es la prueba, porque estaba escuchando comentarios de que tenían que hacer cálculo y todo, y en la prueba que yo di no me salió mucho de veterinaria y otras cosas, pero no de cálculo, ni los jarabes, ni nada de la prueba que habíamos visto anterior, de la materia anterior. Entonces ahí siento que se me formó una confusión. Ya. Escríbeme Ujú. porque yo creo que hiciste la prueba 2 del módulo 4 de medicina complementaria. Sí, yo creo que esa fue porque me costó Sí, entrar y después cuando logré entrar, y yo dije, pero no, y la di igual y, o sea, igual me saqué un 4 o 5 a una materia que no había pasado y la empecé a sacar por descarte, acordarme de lo que había trabajado antes y la saqué adelante, pero siento que no era la prueba que correspondía. Sí, yo creo que hiciste otra, Sí, porque la que tenías que hacer era la prueba 2 del módulo 3, que es el rol del auxiliar, y creo que te metiste al módulo de medicina complementaria. Lo que pasa es que este módulo está comprendido por dos módulos de manera institucional, pues así se organizó el módulo de rol del auxiliar y el módulo de medicina complementaria. Entonces, por eso es que es un poco como extraño, pero las pruebas que hemos dado es las que están ubicadas en el módulo del rol del auxiliar. Y este tema que estamos viendo van ujú, a ser las pruebas que están en el módulo de medicina complementaria. Ya, entonces vamos a esperar a hacer estas cuatro pruebas que son del rol del auxiliar 2, dos de medicina complementaria, para que al final se abran nuevamente todas las pruebas. Pero escríbeme al WhatsApp, no te preocupes, escríbeme ya. y lo vemos, ¿ya? Porque yo creo que hiciste la prueba que no era. Sí, yo creo que sí, y también por qué no tengo diferencia en la nota, porque no sé, ahí que por eso quiero aclararlo con usted para ver si me faltan notas o está bien. Ya, entonces Ujú. escríbeme y lo vemos, ¿ya? Ya, muchas gracias. Listo, Mariela, que estés Ya, bien. igual usted. Listo, chao, chicos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.